Que el Señor les bendiga en esta mañana. Este es el último día ya de la serie. Para los que nos visitan por primera vez, como iglesia generalmente nosotros tenemos mensajes de tipo más inspiracional los domingos en la mañana. Pero hace un tiempo decidimos tener una serie de estudios escatológicos donde, muchas gracias mi hermano, donde pudiéramos tener el tiempo de estudiar las profecías del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y eso es lo que hemos estado haciendo estas semanas. Y hoy día es la última semana ya donde podemos estudiar este tema por lo menos un día domingo. Más adelante seguramente también nos planificaremos tener algún estudio, pero por ahora estaríamos terminando. Lo cual a mí me pone muy contento. He vivido en un estrés muy grande estos últimos días. No. Bueno, como se dan cuenta, ahora estamos llenos de tecnología. Bien, vamos a la presentación nomás. Cuando me pasa un poco como padre de que los hijos, cierto, siempre nos están poniendo a prueba. Tengo 3, como la mayoría bien sabe, y están en etapas desafiantes cada uno de ellos, y siempre nos están poniendo a prueba. Entonces, cuando los voy a castigar, les digo, no sé, si sigues en eso te voy a mandar a tu pieza, o si sigues en eso te voy a apagar la tele o alguna cosa. Generalmente trato de decirles qué es lo que va a pasar antes de que, ¿cierto?, termine ese momento de estrés que está sucediendo ahí. Creo que de alguna manera Dios le está diciendo a la humanidad qué es lo que va a pasar por haberse portado mal. Muchas veces hay personas que descansan diciendo, Dios es amor, sí, perfecto, entonces a mí no me va a hacer nada. Dios es amor, sí, perfecto, puedo vivir mi vida como yo quiera y sin ninguna consecuencia. Pero la verdad es que Dios ha entregado un plan de salvación para las personas, porque las personas desde un inicio, desde la creación, nos apartamos como humanidad de Dios. Y cuando una persona se aparta de Dios, lo que viene es la muerte, y la muerte eterna. Eso es lo que el Señor quiere salvar a las personas. Y no había ninguna posibilidad de que nosotros nos salváramos de esta muerte eterna, exceptuando cuando vino Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo y entregó su vida en expiación por nosotros, es la primera vez que tú y yo podemos tener la posibilidad de salvarnos. Hay mucha gente que quiere dar vuelta a esto, ¿cierto? Satanás quiere dar un mensaje totalmente erróneo, y es que si tú no sigues a Dios, Dios te va a condenar y te va a mandar al infierno. La verdad no es esa. La verdad es que la humanidad está yendo camino al infierno, y la única salvación es mediante la sangre del Hijo de Dios, reconociéndolo como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos ha querido poder enseñar a través de su palabra. Y cuando hablamos de la profecía que viene, ¿cierto?, cuando hablamos del contexto escatológico, ¿cierto?, de las cosas que sucederán en los últimos tiempos, y nosotros nos damos cuenta que ya estamos en el último tiempo, podemos darnos cuenta que la misericordia del Señor, la gracia del Señor, tiene un tiempo, y es un tiempo acotado. Y ese tiempo de gracia que hemos podido vivir desde que Jesucristo vino hasta estos días, cualquiera que pida perdón será perdonado. No hay que hacer algo extraño para ir delante de la presencia del Señor. Dios no nos pide un sacrificio de animal como lo pidió en un tiempo al pueblo de Israel. Hoy día el Señor pide arrepentimiento de nuestras vidas. Y cuando vamos con Él, con arrepentimiento, y que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, pues sucede algo espectacular en nuestras vidas. Bien, nosotros hemos estado estudiando la profecía escatológica. Vamos con la siguiente diapositiva. Y de acuerdo al panorama que nosotros hemos estado viendo, nosotros comenzamos leyendo Mateo 24, donde Jesucristo comienza a hablar de las cosas que iban a suceder y las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Y ahí el mismo Jesús hace un link con el libro de Daniel,
parafraseando y teniendo, ¿cierto?, en cuenta la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y cuando nosotros la estudiamos nos dimos cuenta que esas 70 semanas son periodos de 7 años, por lo tanto son 490 años. Y la profecía, ¿cierto?, tenía un punto de partida del edicto de cuando se ordena nuevamente restaurar Jerusalén, que eso sale en los libros, ¿cierto?, de Nehemías, Esdras, y nosotros podemos ver que esa profecía él la da y dice que después de eso, esa profecía es hasta que muera el Mesías y quedando una semana extra, ¿cierto? Y sucedió exactamente desde que se dictó levantar Jerusalén, ¿cierto? Pasaron 483 años hasta la muerte del Mesías. Uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Pero la profecía, ¿cierto? Siempre es mucho más fácil verla hacia atrás que hacia adelante. Y efectivamente Cristo muere. Cristo también profetiza sobre la destrucción del templo y efectivamente esto sucede en el año 70 de nuestra era. En el año 70 de nuestra era se destruye Jerusalén, se destruye el templo. De ahí en adelante Israel no era nación. Pero nosotros, sin embargo, veíamos que la profecía de Daniel quedaba una semana pendiente. Y nosotros veíamos que hasta que moría el Mesías, ¿cierto?, los sacrificios se habían acabado. Después iba a haber la destrucción del templo, pero en la última semana volvemos a ver templo y volvemos a ver sacrificio. Entonces uno dice, bueno, entonces esta semana que queda para el final tiene que haber templo, tiene que haber sacrificio. Y Daniel nos dice que la profecía es con respecto al pueblo de Dios y a su ciudad santa, y refiriéndose al pueblo de Dios como el pueblo de Israel en este contexto. Por lo tanto, en esta profecía es necesario que exista el pueblo de Israel. Por eso el tiempo quedó detenido y esta profecía se va para el final de los tiempos. Y desde que Israel volvió a ser nación en el siglo pasado recién, imagínense cuántos años pasaron sin que Israel fuera nación. Cuánto tiempo pasó antes que se pudiese cumplir. Durante cientos de años se predicó que Israel debía volver a ser nación y se ha predicado que se levantará el templo nuevamente, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Pero ahora vemos que es una posibilidad. Y desde que se levantó el Instituto del Pueblo, en 1980 y algo, y comenzaron a armar cómo sería el templo, y comenzaron el Instituto del Templo de Jerusalén, comenzó a preparar todo el asunto para que en el momento que tengan que levantar el templo lo puedan hacer. Ha comenzado desde ya hace mucho tiempo a no solamente hacer una réplica de los utensilios para que sean asuntos que se puedan ver en un museo, sino que ha hecho la réplica de los utensilios que van en el templo de acuerdo a como lo ordena Moisés, para que sean utensilios que realmente se ocupen en el templo. Y todos estos utensilios y los planos del templo y todo eso ya lo tienen hace mucho tiempo. Incluso ya hace algunos años mismo Israel ha empezado a dar dinero para este instituto del templo, y cosa que se presume que ya está todo listo para que esto pueda ser levantado. Incluso, ¿cierto?, han dado en internet, ¿cierto?, esto de la vaca roja. Efectivamente, en el 2022 de Estados Unidos llevaron algunas vacas rojas, tomando como relación a números 19, donde con una vaca de estas rojizas, ¿cierto?, que sea perfecta, que no tenga ninguna mancha, se haga un sacrificio para limpiar y purificar al sacerdote y los utensilios. Y esto se ha intentado hacer algunos ensayos, cosa que todo el preámbulo que tiene que ver con el templo esté listo para cuando esto se tenga que levantar. El problema es que donde quieren levantar el templo hay una mezquita. Y es una mezquita importante para el mundo musulmán. Y ustedes saben que el conflicto allá es muy sensible. Pero lo que vemos nosotros es que en algún momento se va a levantar el templo. Porque en la última semana estaba profetizado que el templo va a estar ahí. Incluso va a haber sacrificio en el templo. Por lo tanto, el sistema religioso judío vuelve. Y eso es lo que podíamos ver. Bien, en este momento nosotros estamos en la era de la iglesia. Este ha sido un periodo ya que ha durado más de 2000 años. Este ha sido un periodo bastante largo, bastante extenso.
o ha durado casi 2000 años, mejor dicho. Y vemos que este periodo, ¿cierto?, termina con el arrebatamiento de la iglesia, como lo estudiábamos hace un par de domingos atrás. En el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto?, es un momento que va a traspasar a toda la humanidad y que la iglesia será tomada por Cristo. Hay un montón de veces en que la Biblia cita esto. Era una creencia de la primera iglesia que no lo creían como algo, una de las doctrinas más, sino que era una de las doctrinas importantes que hay en la primera iglesia, ¿cierto? Esto de que seremos arrebatados. Pablo lo explica muy bien en diferentes pasajes. Y cuando la iglesia va arriba se va a encontrar con el tribunal de Cristo, ¿cierto? Donde seremos juzgados, pero gracias a Dios seremos juzgados y Jesucristo llevará nuestro pecado por nosotros. Así que no seremos juzgados para enviarnos para abajo de nuevo, sino que seremos juzgados para que sepamos que realmente tomemos en consideración lo que Cristo ha pagado por nosotros. Posterior a esto va a pasar en los cielos lo que leíamos, ¿cierto?, las bodas del Cordero. También lo tenemos en Apocalipsis 19, un suceso importante, espectacular, donde realmente podemos estar disfrutando de estar en la presencia del Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo. Mientras que acá abajo se empieza a desarrollar esta última semana que quedó pendiente de Daniel. Una semana, ¿cierto?, donde, bueno, hoy día lo vamos a ver con un poco más de detalle, donde empiezan a suceder un montón de eventos que son realmente nocivos para la humanidad, pero tiene que ver con el momento de la ira de Dios, que está para estos 7 años. Terminado esto, termina este periodo con la batalla de Armagedón, donde el Señor vuelve a la tierra, y a este momento le llamamos la segunda venida de Cristo. Recién a este momento le llamamos la segunda venida de Cristo, y posterior es el milenio. Bien, nosotros, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Nosotros, de acuerdo a lo que estábamos estudiando del libro de Apocalipsis, nosotros veíamos que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 o 18 incluso, se empiezan a desarrollar sucesos que corresponden a este periodo que la Biblia lo llama Gran Tribulación. En algunos pasajes de la Biblia lo llaman el Día del Señor. Y este periodo del cual muchas veces no hablamos, es un periodo que está para la humanidad y que tiene que ver con la ira de Dios. Por lo tanto, a mucha gente no le gusta leerlo, no le gusta escucharlo, pero está ahí. Y si está es porque el Señor quiere que lo sepamos. Este periodo, ¿cierto?, va a tener algo que se le llama los 7 sellos, de los cuales vamos a ver hoy día los 7 sellos. Las 7 trompetas, vamos a hacer una pincelada para ver de qué se tratan las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Vamos a ver una pincelada también hoy día para saber de qué se tratan. Pero tiene que ver con juicios de Dios a la tierra. Y en este periodo de la gran tribulación es un tiempo donde la humanidad va a ser juzgada y va a tener la retribución por haber abandonado a Dios, por haber matado al Hijo de Dios, por haber crucificado a Cristo. Y es donde el mundo tiene la retribución de esto. Comenzamos por los sellos. Nosotros vemos que en este suceso, en la visión de Juan en Apocalipsis, comienza a ver esta visión y comienza a ver esto de un rollo que había que nadie lo podía abrir. Sin embargo, lo único que podía desatar esto era el Cordero de Dios en el cielo. Y comienzan a desatarse estos sucesos. Juan comienza a ver esta visión y en esta visión él comienza a darnos a entender las cosas que van a suceder para el futuro. Primero, el primer sello tenía que ver con el jinete en el caballo blanco, que esto nosotros la semana pasada, ¿cierto?, hacíamos la asociación con esta figura de la bestia, del anticristo, que viene a formar un reino, un gobierno mundial o algo donde las personas no iban a poder ni comprar ni vender a menos que le adoren y tengan su marca. Nosotros también podemos darnos cuenta que este escenario está totalmente preparado a nivel mundial para que de un día para otro puedan decir, ok, se acabó el dinero en efectivo y comenzamos con solamente el sistema transaccional. Y este sistema solamente lo pueden tener en el futuro, ¿cierto?, quienes tengan esta marca de la bestia. Vemos que ese escenario hace 100 años atrás no era posible, pero para nosotros es posible de un día para otro.
El segundo sello, el jinete en el caballo rojo, nosotros vamos a ver cómo representa guerra, eliminación y paz. Cuando esta figura del anticristo quiera dar paz y quiera dar seguridad acá en la tierra, en diferentes porciones de la Biblia, nos dice que se va a armar una guerra. Y nosotros podemos ver que en este tiempo hay distintas tensiones bélicas a lo largo del planeta. Y que en cualquier momento podría, ¿cierto?, suscitar algo que desate alguna guerra. El tercer sello, el jinete en el caballo negro, representa el hambre y la escasez económica, producto, ¿cierto?, de la guerra donde la comida empieza a escasear. Cuarto sello, el jinete en el caballo amarillo, representa la muerte que mata a una cuarta parte de la humanidad. En el quinto sello vamos a ver que Juan comienza a ver que hay un grupo de almas de los mártires, gente que ha muerto, ¿cierto?, por no marcarse, por no adorar a la bestia, claman por justicia de Dios contra quienes los persiguieron. En el sexto sello hay un gran terremoto y aquí ya empieza a haber un cambio de nivel, un cambio de clima, donde ya los sucesos no son tan naturales, sino que ya empiezan a hacer cataclismos para la tierra de una envergadura ya distinta. Un terremoto, también comienzan a caer algunos meteoritos, podemos ver. Y en el séptimo sello se hace un silencio en el cielo. Y yo siempre he visto en este momento, es un momento muy, cuando uno está leyendo el libro de Apocalipsis y comienza a leer este último sello en el capítulo 8 de Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios no quiere hacerlo. Nos damos cuenta que Dios decide hacer un silencio en el cielo que duró aproximadamente una media hora. No sé si ustedes alguna vez han tenido que estar haciendo un minuto de respeto para alguien que ha fallecido. Dios hace aproximadamente media hora de respeto por lo que va a suceder adelante. Y me imagino todo lo que involucra para Él y para la creación. Y desde aquí se empiezan a desarrollar las 7 trompetas. En las 7 trompetas, ¿cierto?, van a ser sucesos ya con un tono, con un nivel diferente de cataclismo. Y esto desemboca después en las copas de ira. Vamos a ver entonces rápidamente algunos de los sellos. El jinete en el caballo blanco. Dice Apocalipsis 6, 1, 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este primer sello, ¿cierto?, este primer jinete, nosotros podemos identificar a esta persona del anticristo. Podemos leer después en el capítulo 13 de Apocalipsis algunas ya diciendo un poco más cuál va a ser el modus operandi de esta persona. Esta persona no va a trabajar sola, va a trabajar con alguien que va a ser como un profeta, que también la Biblia lo compara a una bestia. Y estos dos van a engañar a la humanidad y van a establecer este sistema de que nadie puede comprar ni vender a menos que tenga su marca. Dice en Apocalipsis 14, 9, 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En repetidas ocasiones, ¿cierto?, se nos enseña sobre este suceso. Nosotros, hermanos, esperamos no estar para cuando esto acontezca. Yo soy de los que prefiero irme para el arrebatamiento y no tener que enfrentar todo esto. Si ahora es difícil seguir a Dios, luchar contra nuestra carne, imagínense en ese tiempo, y la única opción será morir como mártir. El segundo sello es el jinete en el caballo rojo. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo,
y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo representa una guerra que va a suceder en este tiempo, ¿cierto? Como veíamos rápidamente. Este segundo sello, ¿cierto? Es algo que nosotros vemos que en este tiempo es muy posible que pueda pasar. Vemos cómo las naciones están enfurecidas, están buscando motivos para estar unos con otros. Cuando empezó guerra Ucrania con Rusia, vemos a Israel ahí con Palestina. Vemos también ahora lo que está pasando aquí en nuestro continente, y comienza a haber una tensión bélica que no sabemos en qué pueda desembocar. No quiero decir que en este momento tiene que pasar, solo sé que puede ser ahora ya o puede ser en un tiempo, pero sí sabemos que cuando el anticristo quiera poner paz acá en la tierra, no lo va a lograr. No lo va a poder hacer y se va a desatar esta guerra. Lo siguiente viene el jinete en el caballo negro. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Nosotros comenzamos a ver que producto de la guerra, obviamente, tiene que haber hay una escasez de comida. Esto provoca, nosotros hemos visto en este último tiempo, ¿cierto? Nosotros tuvimos afectos a la inflación y vivimos como los precios de las cosas empezaron a subir. Nosotros no hemos tenido la experiencia que otros países han tenido. Pero aquí nos está diciendo que con el trabajo de un día de una persona, eso es un denario, lo que se ganaba era un denario, van a poder comprar comida para una persona. Eso significa que una familia de 4 o 5 y que solamente uno de ellos trabaje, la comida no va a alcanzar para toda la familia. Y bueno, al final dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Esto ha dado muchas especulaciones de qué se puede tratar. Algunos intentan ver que esto es una distinción entre ricos y pobres. Habrán algunos que podrán seguir tomando, ¿cierto? Comiendo sin ninguna manera, mientras que el resto de la humanidad está sometido a una pobreza. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que habrá hambruna. Y que va a ser un tiempo difícil para la humanidad porque va a ser global. Antes del COVID, mi mente cambió la manera de ver el mundo. Yo cuando era pequeño, para mí el mundo era algo sumamente grande. Y tengo una hermana que cuando yo tenía como unos 8, 10 años, no me acuerdo, ella se fue a Estados Unidos. Una pasantía como 6 meses, y en ese tiempo había que escribirse por cartas. Me acuerdo que yo le mandaba una carta a mi hermana, a ella le llegaba un par de semanas después, ella mandaba una carta, nos llegaba un par de semanas después, y todo era muy lento, el mundo era grande. Para mí en ese momento era imposible verla a menos que ella nos viniera a visitar nuevamente. Y el mundo era tan grande. Me acuerdo que el pasaje en ese tiempo creo que costó como algo con 1.800.000, pero era muy caro. Y en ese tiempo el sueldo mínimo era como 75 lucas. Entonces, para en esos tiempos poder viajar a otro país, a otra región, la cantidad de dinero que había que juntar era como una persona trabajando 1 año y medio y no gastando absolutamente nada. Hoy día es diferente, ¿cierto? Una persona con sueldo mínimo, en un mes, ahorrando un mes, podría viajar. Hay pasajes a Miami por 400 lucas, hay pasajes a San Francisco por 500, 700 lucas. Hoy día hay una realidad diferente, el mundo se ha hecho mucho más chico. Pero cuando vino el COVID, a mí me llamaba la atención cómo todos estábamos en lo mismo. Cómo de repente el mundo cambió y toda la humanidad estaba viviendo el mismo suceso. Antes de esto yo no había visto que la humanidad tenía sucesos en particulares. Lo que sí comenzamos a ver es que la economía que pasaba en alguna parte del mundo repercutía
en otros lugares del mundo, pero era algo que se sentía, pero leve. Pero aquí nosotros nos dimos cuenta que lo pequeño que es el planeta, lo globalizado que estamos, para que en toda la humanidad vivimos el mismo suceso, en los mismos años, en los mismos meses, y todo el mundo estaba en lo mismo. Estábamos todos con mascarilla, estábamos en todos los países, estaban viendo el tema de la vacuna, estábamos todos hablando en la misma página. Si hubiera una guerra, sin duda va a afectar. Cuando empezó la guerra con Ucrania, ¿cierto? Como ahí vino, tenían maravillas, ¿cierto? Se hacía aceite de maravilla, se exportaba, inmediatamente nos cambió el precio del aceite. Ahora que alguien me explique por qué subió tanto el de oliva, no sé. No sé. Aprovecharon de subir hasta los huevos, pero no sé. Pero inmediatamente se nota en la economía. Imagínense una guerra a nivel global, la bolsa, pero se empezaría a desplomar, sería una tragedia, los precios empezarían a subir, y si comienza a haber escasez de algunas cosas, obviamente esto sube. Después viene el jinete en el caballo amarillo, y este representa muerte en el planeta. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. También lo podemos ver como una sucesión lógica de una guerra, de una hambruna, y comienza a haber muerte en distintas partes, tanto que muere la cuarta parte de la tierra, billones de personas. Esto trae pestilencia, bueno, trae un montón de cosas, pero ahí también vamos a ver que incluso las fieras de la tierra van a estar con hambre, seguramente van a atacar. Nosotros vimos en el COVID que como nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, estuvimos encerrados en nuestras casas, comenzaron a bajar pumas. En Santiago habían algunos pumas y algunos animales, ¿cierto?, que anduvieron por ahí, que se acercaron a la ciudad por primera vez, porque yo creo que ellos mismos dijeron: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedaron callados? Imagínense en una calamidad como esta, donde billones de personas están muriendo. Las fieras también van a atacar a las personas. Después viene el quinto sello. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este quinto sello no sucede acá en la tierra, ¿cierto? Hay quizás un respiro aquí, pero aquí ya comienza a cambiar el tono. Realmente el Señor es amor, pero el Señor también es justicia. Y el Señor ha visto el sufrimiento. Hoy día están matando a cristianos en algunos países, en Medio Oriente y en otros países también. Hoy en día sucede eso. Cuando venga un tiempo difícil, el libro de Apocalipsis nos señala en un montón de partes que hay un grupo de personas que se vuelve mártir, y la única manera de salir de esta tribulación es como mártir. Pero el Señor no hace vista gorda del sufrimiento. Y en base a eso, el Señor también decide poner ira sobre la tierra. Después de esto, y aquí ya empieza a cambiar el tono, dice: miré, y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tierra de Sicilio, y la luna se volvió toda como sangre, y la higuera dejó caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar, y los reyes de la tierra
y los grandes y ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Yo no sé cuántos de ustedes vivieron el terremoto del 2010. Yo lo viví dentro de un bus. Así que realmente no sentí un peligro, pero sí yo veía la carretera y en la carretera saltaban todos los autos, era de noche, así que se veían muchas luces para allá saltando. Era una cosa súper extraña lo que pasaba ahí. Después me di cuenta de la envergadura de esto cuando pues, en la carretera veníamos como en Linares más o menos y ya no podíamos volver bien a Santiago y estaba todo destruido. Habían partes de la carretera que se hundieron, unos socavones súper grandes. Y también cuando nos empezamos a meter por los pueblos, vimos que pueblos que para el sur de Chile que están construidos de adobe, todas las murallas en el suelo, fue terrible. Pero cuando yo tengo memoria del terremoto del 84, ¿fue el 84, 85? 85. Tengo memoria todavía de ese terremoto y recuerdo el miedo que uno siente cuando todo se está moviendo con esa envergadura. Y no es solamente un temor de que te vaya a caer algo en la cabeza, sino que es un temor total de que se vaya a abrir el suelo, de que por qué suena tan fuerte, y ese como rugir. Y yo me acuerdo de ese terremoto así como que... Y es como espantoso. Los terremotos que hemos vivido no tienen nada que ver con este tipo de cataclismo, donde incluso la Tierra va a variar su eje, al parecer. Donde se va a remover todo y va a ser a nivel global. Hoy día un terremoto, ¿cierto?, repercute en algunas partes, ¿cierto? Cuando hay uno en La Serena, nosotros levemente le sentimos, pero esto será de otra envergadura. Y el terror que sentirá la gente será distinto. El séptimo sello aparece después en Apocalipsis capítulo 8. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso y con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vuelve a suceder esto. Hasta aquí son los sellos y comienzan las trompetas. El tono del libro Apocalipsis comienza a cambiar y aquí nos vamos a dar cuenta que ya comienza a haber una mortandad diferente, comienza a haber un terror en la tierra de una manera diferente. A través de este último sello se desatan y se abren estas 7 trompetas, ¿cierto? Que dentro de la visión de Juan que está viendo, estos vienen a representar asuntos. Nosotros veíamos que hay algunas cosas en el Apocalipsis que son de manera literal, hay otras que representan lo que está viendo en una visión porque explican un momento, explican muchas cosas. Y aquí nosotros vemos que tanto las trompetas, ¿cierto?, como los sellos, como las copas de ira, representan momentos, ¿cierto?, que vivirá la humanidad. Con respecto a las trompetas, y aquí voy a ir un poquito más rápido, la primera trompeta, esto pasa entre Apocalipsis 8 y 11, la primera trompeta es una trompeta de granizo y fuego, se destruye 1/3 de la vegetación de la tierra. Nosotros hemos visto los incendios que han habido aquí en Valparaíso, en Viña del Mar, ¿cierto? Como nos han afectado a nosotros, incluso que estamos en la capital, pero esto ya va a ser a nivel global. La segunda trompeta, una montaña ardiendo. Una gran masa cae al mar, matando 1/3 de la vida marina. No sé qué montaña, qué monte va a caer
al mar, pero cuando esto pase, ¿cierto?, va a morir 1/3 de la vida marina. La tercera trompeta dice, una gran estrella ardiendo, un astro que envenena 1/3 de los ríos y las fuentes de agua dulce. Cae algo que Juan lo describe como una estrella que cae, ¿cierto? Nosotros entendemos fácilmente que es un meteorito que cae y que ensucia el agua. Que el agua que es dulce, que nosotros podemos beber, la pone amarga. Y esto también pasa, ¿cierto?, en 1/3 de la tierra. La cuarta trompeta es de oscuridad, 1/3 de la luz del sol, la luna y las estrellas se apagan. Este suceso fácilmente podríamos nosotros verlo representado como que realmente se cae un meteorito, la polvadera que se levanta, ¿cierto?, oscurecería la tierra con este suceso. Y nosotros hemos visto lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un eclipse. Cuando hay un eclipse ya baja, pero un montón la intensidad de la luz. Imagínense lo que pasaría. Alguna vez, no sé si ustedes han estado cuando hay una quemazón grande de un incendio, también se tiende a ver muy oscuro esa zona. En la quinta trompeta ya viene un suceso distinto, las langostas del abismo. Criaturas con forma de langosta que torturan a los moradores de la tierra por 5 meses. Estas langostas salen, ¿cierto?, del abismo. Hay un suceso que uno de los ángeles toca la trompeta, se abre el abismo, salen estos seres de ahí que están hechos para atormentar a la humanidad. Cualquiera que no tenga el sello de Dios, porque hay un grupo, ¿cierto?, que el Señor llama a los 144.000 sellados en el Apocalipsis. Cualquiera que no tenga el sello ni sea uno de ellos, entonces va a ser atormentado por este grupo. En la sexta trompeta, los 4 ángeles se desatan y lideran un ejército que mata a 1/3 de la humanidad. Nosotros hemos visto en el libro de Éxodo cómo el ángel, ¿cierto?, va y para dar un escarmiento arrasa con los primogénitos. Ahora será un suceso distinto. Ahí va a haber un ejército de ángeles que va a arrasar y va a matar a 1/3 de la humanidad. Y la séptima trompeta, la declaración del reino de Dios. Aquí es un suceso que se entiende que Juan nuevamente pone la vista en el cielo, y lo que está sucediendo ahí, ¿cierto?, es que están declarando el reino de Dios que va a venir a la tierra. Se anuncia el reino de Cristo, pero también se anuncia que la ira de Dios ha llegado. Y desde aquí se da una sucesión de que ahora vienen 7 copas de ira. Y las 7 copas de ira ya es el final de la ira, ya está siendo para el final de este periodo. Sin embargo, nosotros podemos ver que aún en un periodo tan difícil, aún en el periodo de la ira de Dios, y cuando una persona se aira, se nubla, ¿cierto? E imagínense Dios que en la perspectiva de la eternidad ha designado esta semana, estos 7 años para poner su ira. Sin embargo, aún aquí nosotros podemos ver parte de la misericordia de Dios con la humanidad. En Apocalipsis 11, del 1 al 4, nosotros vemos a 2 personas, los 2 testigos. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero en el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio igual, vestidos de sicilio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aún en este tiempo tan difícil para la humanidad, donde se ha acabado el tiempo de gracia, el Señor tiene una misericordia para los moradores de la tierra. Y están estas 2 personas que no sabemos quiénes son, ¿cierto?, pero que están comandados de Dios para poder dar un mensaje en este tiempo. Estas personas no son así nomás. El Apocalipsis nos dice que estas personas incluso van a controlar el clima, va a llover o no va a llover según el designio de ellos. Van a poder levantar pestes como levantó Moisés, o plagas, mejor dicho, plagas como las que vemos en el libro de Éxodo, ¿cierto?, que levantó Moisés para atormentar o hacer entrar en razón
Recordemos que las plagas no tenían el propósito de solamente atormentar, tenían el propósito de hacer entrar en razón al faraón. Por lo tanto, estos dos testigos que vienen con plagas, vienen con el poder sobre el clima, van a atormentar a la tierra, sí, en cierto sentido, pero vienen con el propósito de hacer entrar en razón a la humanidad. Y estas personas van a tener la última, estos dos testigos, dice, son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante de Dios. ¿Quiénes son los candeleros? Nosotros podemos leer en Apocalipsis, en los primeros capítulos, ¿cierto? Que los candeleros son la iglesia. Pero esto es el último mensaje de la iglesia que queda para la humanidad. Y es que aún en este periodo tan difícil, el Señor quiere y espera tener un último trato con quienes se arrepienten, no adoren a la bestia y no se marquen. El versículo 7 dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra estos dos testigos, ¿cierto? Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Nosotros vemos que estos moradores de la tierra van a comenzar, ¿cierto?, en estos 3 años y medio a pregonar una palabra delante de la tierra. Van a atormentar la tierra para que la tierra entre en razón. Y cuando estos dos lleguen a Jerusalén y los maten, sus cuerpos van a estar ahí tirados por 3 días y medio. Y la gente, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a celebrar. La gente va a empezar a darse regalo inclusive por lo que esto ha pasado. Imagínense si uno de estos dos testigos quiso que algunas regiones no tuvieran sequía por estos 3 años y medio, la gente realmente no los va a querer. Pero lo que llama la atención de esto es que de todos los pueblos, lengua y nación, los van a poder estar viendo, los van a estar mirando. Si nosotros pensamos hace 100 años, esto era absolutamente imposible que pudiese pasar. Cuando esta palabra se escribió, que todos los pueblos de las naciones los vean, es absolutamente imposible. Cuando llegó la televisión, la iglesia dijo, por primera vez, esto es posible. Pero ahora que nosotros tenemos redes sociales, tenemos internet, realmente toda la humanidad puede estar mirando y sintonizando el mismo momento histórico, y ahora sí que esta palabra podría cumplirse. Y no hay ninguna tecnología que tengamos que esperar para que esto pase, sino que con la tecnología actual que la humanidad tiene, ya esto podría ser posible sin el más mínimo problema. El tiempo está preparado, el tiempo ya no hay nada más que esperar. Todas las cosas que podrían pasar, que antes representaban una traba para la profecía, hoy día ya se están desenvolviendo. Voy a pasar por las 7 copas de ira rápidamente. La primera copa de ira, ¿cierto?, que se nos describe entre Apocalipsis 15 y 16, son úlceras malignas, se derrama sobre los que llevan la marca de la bestia. La segunda copa, el mar de sangre, mata toda la vida en los océanos. Y escuche bien, toda la vida en los océanos. Nosotros sabemos la inmensidad de los océanos, ¿cierto? Pero se destruye toda la vida. La tercera copa, los ríos de sangre, convierte las aguas dulces en sangre como juicio por la sangre de los santos derramada. La cuarta copa, el sol quema. El sol se vuelve más intenso y los hombres son quemados por su calor. La quinta copa, el trono de la bestia. Su reino se cubre de tinieblas. Aquí ya empieza a declinar este gobierno. La sexta copa, el río Éufrates, se seca. Se prepara el camino para la batalla final, que es la batalla de Armagedón. Y la séptima copa, un gran terremoto de escala global que destruye las ciudades del mundo y derriba la gran Babilonia. Nosotros podemos ver que ya aquí
comienza a acabar este periodo, pero qué periodo más terrible. Uno casi no resiste ni un temblor. Latinoamérica le tiene terror a los temblores, a los terremotos. Nosotros los chilenos estamos un poquito más acostumbrados y ya de 9 para arriba nos asustamos. Antes de eso no. Yo anoche hice como que me iba a levantar para ver a los niños, porque tembló anoche, ¿cierto? O los sueños ya. Hice como que me iba a levantar para ver a los niños, pero hoy que ya no se estaba moviendo, me quedé dormido. Uno ya no se impacta con mucho. Pero este tiempo va a ser un tiempo terrible. Va a ser un tiempo... Están todos contando qué les pasó, que se quedan dormidos también. Este tiempo va a ser un tiempo terrible para la humanidad. Y el tiempo que podemos aprovechar es ahora. Esto no ha pasado, esto no ha llegado. Podemos ver que el escenario sí está preparado para que esto suceda, pero todavía no pasa. Todavía el Señor tiene misericordia de la tierra, todavía el día de la ira no ha llegado y nuestros vecinos, primos, pueden tener salvación el día de hoy. Lo que necesitan es reconocer a Jesucristo, a este Cristo que fue crucificado, a este Cristo que fue muerto, pero resucitó y hoy día tiene vida y tiene vida en abundancia y tiene misericordia para aquellos que puedan clamar a su nombre. Va a llegar un momento en que la humanidad va a querer clamar el nombre de Dios, pero Dios no va a estar para escuchar. Va a querer clamar por la fuerza del Espíritu, pero el Espíritu no va a estar en la tierra y va a ser un periodo terrible para la humanidad que el Señor no ha ocultado. Ahí está y ahí estamos siempre escrito. Desde que comenzó la iglesia, comenzó el Evangelio, el Señor ha predicho lo que va a pasar. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de poder bendecir a quienes no conocen al Señor y poder predicar un evangelio que es de gracia, que es de misericordia, que es de amor. Y nosotros no predicamos el evangelio, ¿cierto?, de condenación, como estamos viendo, para que una persona se arrepienta por miedo a que le pase esto. Nosotros predicamos el amor de Cristo, que Cristo te ha salvado, que Cristo ha bendecido tu corazón para que puedas conocerle. El Señor tiene misericordia el día de hoy. Vamos a terminar leyendo en Apocalipsis 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se dan cuenta cómo es diferente al caballo blanco de los sellos? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y al pisar el lagar del vino, del fulgor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El último versículo del libro de Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor viene y el Señor vendrá para liderar una humanidad diferente. Hay partes que no hemos leído, pero cuando todo esto pasa y vemos que la destrucción grande que queda acá en la tierra, el Señor dice que viene con un cielo nuevo y una tierra nueva. No, esta tierra ya no volverá a ser la misma, no sé qué capacidad tendrá, cómo será nuevamente, pero volverá a su originalidad, donde sí la tierra producirá fruto agradable. Sí, los animales, ¿cierto?, no atacarán a los seres humanos. Por fin no le voy a tener miedo a los perros. Pues voy a acariciar un perro. Prefiero un león que un perro yo. Pero el Señor va a venir y va a ser un tiempo diferente.
Va a ser un tiempo donde la humanidad va a poder gozar y va a poder disfrutar de un gobierno perfecto, liderado por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra oración no puede ser otra que decir, sí, Señor, ven, porque Él dijo, vengo en breve. Vamos a orar. Dios del cielo, te declaramos, nuestro Señor, tú eres poderoso para obrar aquí en la tierra, Señor, como a ti se te antoje, porque tú eres Dios. Tú, Señor, te ganaste toda gloria y toda honra, Señor, al venir a la tierra y morir por nosotros, Señor. ¿Quién podría haber dado algo por nosotros? ¿Quién podría haber pagado un precio? ¿Quién de nosotros podría haber pagado el precio de su alma, Señor? Pero tú lo diste por amor, Señor. Hoy día nosotros vamos delante de ti, Señor, en este tiempo de gracia que vive la iglesia, donde estas cosas no han sucedido. Vamos a ti para adorarte y para bendecirte y para alabarte, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Cordero que fue muerto, Señor, pero volverás como Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, porque en ti, Señor, está el imperio y el gobierno, Señor, Dios de todos los siglos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres poderoso, porque tu nombre es poderoso, Señor, y cuando lo invocamos, Señor, decimos, Señor, que tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias, Padre, por tu iglesia y permítenos tomar el rol que tu iglesia tiene que tomar en este último tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, querida iglesia. Señor, nuestro